tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Estado Nacional, domingo 16 de julio de 2023. El Día de las Cármenes, ¿ah? Cármenes. Sí, claro, la fiesta de la tirana, exactamente, sí. Bueno, hoy estaremos hablando sobre la pugna, la crisis que se abrió en la oposición tras la rechazada acusación constitucional contra el ministro de Educación. ¿Es crisis o es quiebre de Chile Vamos? Bueno, también tomaremos contacto con Europa, con Bruselas específicamente, para hablar con el canciller Alberto Van Klaveren y evaluar la gira que está teniendo el presidente Boric. También hablaremos de la reivindicación de los 30 años, este acuerdo transversal que busca sellar el gobierno en torno al golpe de Estado. Claro, las dos cosas que anunció ayer el presidente en España. También estará con nosotros la ministra del Trabajo, Janet Jara, a quien le preguntaremos si finalmente será posible o no sacar adelante la reforma previsional, los nudos, las trabas y los posibles consensos. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Y aquí ya estamos en nuestra mesa de conversación, de debate. En realidad ya están debatiendo aquí nuestros invitados al panel político. Vamos a presentarlos primero. Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional. Bienvenido, Manuel José. Buenos días, gracias. El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, diputado. Otro diputado por este lado, diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, bienvenido. Muchas gracias por estar Connie. con nosotros. Y el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, que es primera vez que viene a Estado Nacional. Así es, Connie. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Diputado Gonzalo Winter, ¿qué le pareció la intervención? Y esa es una reivindicación de los 30 años. ¿Hay un cambio, hay un giro No. en el presidente Gabriel En Boric? primer lugar, no fue el diputado Boric ni el dirigente social Boric el que viajó a Europa, sino el jefe de Estado, lo cual significa que tiene que tener posturas que están adecuadas a esa posición. Segundo lugar, Por eso hay un es giro, llamativo, hay un cambio entonces desde el diputado Boric lo voy a al explicar, presidente lo voy a Boric. explicar. En este país tenemos que acostumbrarnos a tener conversaciones que tienen matices. Las críticas que se han hecho a los 30 años, que han venido de todos los sectores, distintas críticas, distintos tipos de críticas, incluyendo el socialismo democrático, que también tiene observaciones, matices, etcétera, sobre lo hecho, es que se avanzó en materia de superación de la pobreza, se avanzó en consolidación de las instituciones, que es lo que dijo el presidente. Obviamente, se venimos saliendo de una dictadura, pero no logramos resolver el problema estructural y el más doloroso, el más sangrante de nuestra historia, que es la desigualdad, lo cual ha provocado un montón de problemas. Pero me llama la atención que me lo señale el senador Sandón, que viene de la derecha, porque todo lo hecho en los 30 años fue a pesar de ustedes y fue sobre la base de que ustedes perdieran sucesivamente toda la Mira, lo que sí es claro, los 30 años de la concertación fueron grandes años para Chile. Y eso, o sea, ¿quién puede negar que el presidente Lagos fue un gran presidente? Frei también fue un buen presidente. Diputado y Santana, los destruyeron. Yo quiero invitar a que tengamos debates elevados, ¿cierto?, con altura de mira, y entender que las críticas que aquí se hicieron sobre una eventual colonización de cierto interés empresarial en determinadas políticas públicas, como el CAE, como la ley de concesiones, o como cierta forma en que determinados sectores ocupaban puestos en directorios de AFP, no significa que alguna vez el presidente Boric del Frente Amplio haya dicho que estos 30 años eran un retroceso respecto a los anteriores, que eran la dictadura. Eso no es así. Tengamos conversaciones que tengan matices. Entonces, yo quiero que se entienda que lo que dijo el presidente Boric es una obviedad. Superación de la pobreza, consolidación de instituciones. Lo que no quita que tengamos ciertas críticas y que mucha gente del socialismo democrático no solo comparte esas críticas actualmente, sino que las compartió en su momento. Porque habían distintas formas de ver el mundo, porque 30 años es mucho tiempo. Esas son vueltas de chaqueta que está bien que a veces se hagan, pero resulta que nos engañaron de la forma. Pregúntenle en la calle qué opina la gente. La gente cree que hay un fraude ideológico, que hay personas que dijeron que aquí la probidad eran todos santos. Y se ha descubierto un sistema, son unos magos para robar, ¿eh? Porque te digo que... Está acusando un delito. una acusación Está acusando un delito. importante. ¿Me está Pero acusando a mire mí? lo que está pasando. ¿Me está acusando a mí? Pero hay No, un- usted no. ¿A quién, pues? No. Su sector dijo que la probidad era impresionante Sí, y las la probidad no fundaciones es aparecen importante. como calladas. Estamos este juego de que nos tengamos que hacer cargo de la acusación que ustedes están haciendo, de que poco menos que el gobierno o algún sector político es una máquina para delinquir, o que todas las fundaciones que realizan tareas estatales lo son. Yo he sido tajante y claro, y Juan también, respecto a la situación de Antofagasta, ya no una, sino varias veces, y he sido muy claro, me refiero a los hechos, nunca he tenido temor a hacerlo. Pero si caemos en la generalización que está planteando el senador Sandón respecto a que poco menos que el Frente Amplio o el oficialismo y todas las fundaciones son una máquina para delinquir, perdón, pero hoy día tenemos, se demoraron hoy día menos tenemos de 14 al único menos de gobernador, 14 meses, Gonzalo, al no único tú. gobernador Para de Evópoli, y yo implementar respeto
Y yo respeto la presunción de inocencia. Pero el único gobernador de Bópoli está imputado por el caso Fundaciones. En el caso Cabal, el único condenado es UDI. Entonces, yo te quiero decir, en el caso Cabal los únicos condenados son UDI por la justicia. Son militantes de la UDI. Sí, pero el caso Cabal tiene una raíz bastante más grande. Que viene de otro lado, viene de un sector por aquí cerca. El punto es que yo, a ti por ser RN, no te estoy haciendo hacerte cargo de todas las cosas que he hecho en la vida. Claro, ustedes lo que están intentando hacer aquí es decir que el gobierno del presidente yo lo que entiendo que un grupo que tiene un mecanismo para defraudar, y eso no es cierto. Pero ustedes justificaron la violencia con los 30 no son 30 pesos. Tiene que haber un tema de conversación. Pero es que es verdad. Pero si estamos hablando de la... No, yo entro en ese tema feliz, pero tiene que haber un tema de conversación acá. La colonización en materia de obras públicas y concesiones. Tu ministra de Obras Públicas acaba de lanzar la renovación de una concesión por 30 años más, con 1.500 millones de dólares, cuando el jueves o el viernes, en relación a la ruta a los vilos. Pero puedo creer, francamente, puedo creer que en la política hubo una colonización de intereses. Bueno. Y a la vez creer que se superó. Eso es subir. Sí, y puedo creer al mismo tiempo que se superó la pobreza y se consolidaron las instituciones. Pero ustedes señalaron. Pero ustedes no reconocen que el sector político al cual ustedes representan también tuvo una posición distinta en los gobiernos de la concertación. En muchas cosas sí, por supuesto. ¿Y no les parece que hay un cambio de discurso y de interpretación del momento político, al igual como acusan que está haciendo el Frente Amplio? Yo te voy a hacer un paralelismo para hacernos una crítica a nosotros mismos, lo que nos está pasando hoy día a nosotros. Ustedes, la centroizquierda, que hicieron un gran gobierno, no fueron capaces de defender su legado, fueron unos cobardes. Y en el Senado de la capital se corrieron de todo y se mimetizaron con el Frente Amplio hasta que los ganaron. Dejaron que destruyeran la imagen. Acuérdense que la presidenta Bachelet ahora la tienen en un altar, pero era aburrida, ¿qué no le decían? A Lagos lo destruyeron. Tú le preguntas a un joven en una población y es el que me reventó. Cuando nadie reconoce que en ese minuto era la única alternativa para que mucha gente pudiera estudiar. Bueno, esa mimetación que tuvieron y que hoy día se están dando cuenta del forro porque este gobierno está en una crisis tremenda, ha demostrado que es súper amateur, no está pasando a nosotros. ¿Qué pasa con nuestro sector? Yo pertenezco a un sector de centro-derecha que está haciendo lo mismo, tratando de mimetizarse con los que ganaron, que son los republicanos, y yo no represento un proyecto de extrema derecha, como ustedes tampoco representaron nunca una extrema izquierda con un señor muy joven que tenía una varita mágica, que es súper fácil, pues, si criticaba todo. Este es un país muchísimo mejor, yo estoy harto mayor que usted, no tiene nada que ver al que me tocó vivir a mí cuando yo era cabro chico. Y eso es porque mucha gente, y nosotros, yo estuve en el periodo anterior en el Senado, jamás negamos la sal y el agua a la presidenta Bachelet, nunca. Y ustedes sí se la negaron a Piñera, que no es mi regalón, pero se la negaron. ¿Cuál es su visión de la gestión del ministro de Educación? Porque si bien fracasó por además nuevo votos, no fueron los dos de Bópoli igual, y el de Joaquín Lavín iba a rechazarse igual la acusación. Dos diputados de la bancada republicana tampoco asistieron. Exacto. Pero durante toda la discusión escuchamos varias veces críticas bastante duras a la gestión, que no daban para la acusación constitucional, pero son críticas. Entonces, ¿ustedes defienden la gestión del ministro? Sí. ¿Por qué? Un gran ministro. Evidentemente. El ministro de la silla 6. ¿Puedo responder? Evidentemente creo que el foco absoluto y la prioridad del ministerio en todavía no 1 año y medio de gestión del ministro Ávila ha estado en el plan de reactivación escolar, donde se enfrenta a lo que la misma acusación constitucional llama un terremoto educativo producido por la pandemia, en donde puede que haya diversas responsabilidades, pero es la pandemia principalmente la que produce lo que la acusación llama el terremoto educativo a nivel mundial. Más una situación de marginalidad que en nuestro país siempre hemos tenido en las periferias de los centros urbanos, con un ausentismo escolar que es gravísimo y que como país deberíamos estar extremadamente preocupados porque por primera vez en mucho tiempo estamos retrocediendo inclusive en alfabetización. Gonzalo, con cariño, ¿te puedo Sin embargo, decir algo? no, porque cuando termine, evidentemente. Y creo que las cifras del plan de reactivación son cifras positivas. Sin embargo, yo quiero hacerme cargo de esto. No voy a hacerme cargo de cada uno de los capítulos de la acusación, me encantaría porque lo encuentro fascinante, pero es tan absurda la acusación. En el caso de Junaep, como muy bien dice Juan, no está en el texto. La acusación aparece después, aparece sin ningún antecedente, indicio o prueba, pero más grave aún, aunque fuera cierto,
Eso es un tema que lo tiene que avisar Contraloría y no el ministro. Pero entonces tenemos que hacer una pregunta, ¿por qué la derecha, por qué el secretario general de Renovación Nacional se embarca en una acusación que no tiene ningún sentido? Y ahí las frases de Aranda y Cordero ya dejan de ser anecdóticas. Porque cuando un diputado, cuando un sector presenta una acusación constitucional, alguien le está hablando. Alguien lo estaba presionando y tuvo que concederle presentar la acusación. Y aquí viene el punto. Se dijo que no tenía que ver con homofobia ni nada parecido, pero pasó algo bien relevante. Cuando termina la acusación y una vez rechazada, en la gradería había gente que venía a apoyar la acusación. Que obviamente se pusieron a gritar, que es normal, y cuando va gente de izquierda también grita y todo eso. Y habían otros también apoyando al ministro. Sí, habían otros también, apoyando al ministro y sí. también hacían ruido, qué sé yo, no es ese mi punto, no voy a hacer un juicio al comportamiento. No voy a hacer un juicio al comportamiento. ¿Qué gritaban? Terminada la acusación le empiezan a gritar degenerado. Y otra serie de términos relativos justamente a orientación sexual, etcétera, luego de que personajes de la oposición lo hubiesen acusado del tema Talcahuano. Entonces aquí hay un ardid para darle a entender a un sector de la población que el ministro, por su orientación sexual, tiene una fijación con la educación sexual integral, cuando aquí es todo lo contrario. Y Connie, esto es peligroso. El movimiento No te metas con mis hijos surge en Perú por un tipo que es su fundador, que su bandera era oponerse a la educación sexual integral, que tiene como objetivo, que existe hace 50 años en Chile, y que tiene como objetivo entregarle herramientas a los niños justamente para poder prevenir estas situaciones de abuso. Ese tipo está preso por violar a su hija. Entonces tengamos mucho ojo, porque a alguien le habla Marcela Aranda, a alguien le habla la doctora Cordero. ¿Lo triste de esto? Yo tuve una discusión de Chile, ¿no es cierto? El diputado Winter se fue por las ramas y no contestó qué opinión tenía de la gestión del ministro. ¿La defendió? No, dijo que salió jugando con la o sea, que a usted no le gusta y con la respuesta acusación. Usted puede dar la suya. No, que es muy interesante. Yo que es pésimo. Que es muy interesante. Es pésimo como ministro. Y además, lo que más me preocupa es que no se va a pagar. No se va a pagar. De eso. No se va a pagar. Es que pésimo es un adjetivo nomás. No. Vamos a lo concreto. Los proyectos de ley que él ha presentado son para nivelar hacia abajo. No son para nivelar. Vamos, por ejemplo. Como por ejemplo, no evaluemos a los profesores. No. ¿Cómo que no? Es poner fin a la doble evaluación docente. No, un llamado o una propuesta, esto fue en una entrevista en la cadena SER, por los 50 años del golpe. Y lo que dice es que vamos a invitar a todos los partidos a firmar una declaración en que convengamos, dice él, todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un acuerdo que tiene, resume el presidente, dos partes. Que un golpe de Estado es inaceptable y dos, que ni las diferencias más agudas justifican la violación a los derechos humanos de quien piensa distinto. ¿Cómo llegamos a la situación que llegamos para cuidar la democracia? Yo con eso no estoy justificando el golpe de Estado. Las causas, tú dices las causas. No estoy justificando, no lo estoy justificando. Nunca lo he justificado. Y hablo de dictadura y no me equivoco. ¿Ya? ¿Ok? Y en eso soy tajante y fuerte. Pero aquí esto no salió como un hongo el día 11 de septiembre a las 6 de la mañana. Pues. Pancho, lo que pasa, no salió. Lo que pasa es que, mira, el contexto... Y no soy negacionista, así que no me vengan a reventar el Twitter después con cuatro. Pancho, mira, el contexto previo al golpe de Estado es una discusión que incluso dentro de los partidos de izquierda hemos tenido de forma permanente. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay discusiones dentro del Partido Socialista acerca de los orígenes del golpe de Estado y de nuestro rol dentro de los gobiernos del gobierno de la Unidad Popular. Eso es muy distinto a que exista un acuerdo nacional, Pancho, por parte de todos los partidos políticos, no solamente en condenar la violación a los derechos humanos que se produjeron en dictadura, sino que el golpe de Estado. ¿Y sabes por qué? Porque si no vamos a estar validando el golpe de Estado como instrumento, como herramienta resolutora. Yo lamento profundamente que me empieces a tergiversar, que es lo que dije que no quería que pasara. No estoy ni justificando, ni adornando, ni suavizando el golpe de Estado. Entonces estamos de acuerdo. Pero necesitamos saber por qué llegamos a donde llegamos. Y sobre todo... Pero estamos de acuerdo. Por supuesto, ya lo dije. Pongámoslo y ahí firmamos. Pero, perdón, sobre todo en el minuto de polarización que estamos hoy día. Hoy día no digo que estemos en la Unidad Popular y no digo que vayamos camino a un golpe de Estado, pero las tensiones y lo obsecuente que podemos llegar a ser todos y cada uno de nosotros, ustedes como gobierno y nosotros como oposición, nos podría desencadenar en una situación no deseada y que yo no busco ni propicio. ¿Me entienden? Entonces, si no somos capaces no solamente de condenar el golpe de Estado y, por supuesto, todos los abusos y atropellos a los derechos y violaciones a los derechos humanos, también tenemos que ser capaces de decir, para cuidar la democracia, tenemos que entender
¿Cómo llegamos a esa situación que no pudimos salir con más democracia? Yo quiero tomar posición respecto a algunos mínimos que tendría que tener, así como Pancho lo acaba de hacer, y yo no estoy de acuerdo probablemente con la posición que él tiene sobre los años 70. Por supuesto. ¿Cuáles son los mínimos? Hubo una carta por ahí esta semana de alguien llamando a terminar el luto. O sea, punto 1. Sí, Cristian Barque. Punto 1, quiero ser muy claro con esto. Si el Estado de Chile entra a mi casa con una lista, no en un confuso incidente, en una marcha, en donde hay violencia, con una lista en donde está mi hijo, y se lleva a mi hijo, y hasta el día de hoy no me dice dónde está, y además hay tipos que entregan información falsa en la mesa de diálogo, yo le voy a preguntar al Estado de Chile dónde está mi hijo, siempre que pueda. Y el jefe de Estado, del mismo Estado que sustrajo a su hijo, tiene la responsabilidad, la obligación de buscar a esa persona siempre, y no exigirle a nadie, oiga, termine su luto, ¿ya? Segundo, es importante a mi juicio reconocer que en Chile hubo violación a los derechos humanos, pero además hubo una masacre. Son cosas distintas. La situación de hacinamiento carcelaria que existe hoy día en Chile provoca situaciones que son vulneraciones a los derechos humanos, ¿cierto? Pero hacer una lista de personas a las que hay que ejecutar es más que una violación de derechos humanos. Es la aniquilación del adversario político. Tercero, yo estoy de acuerdo con que podríamos tener una discusión sobre las razones del golpe. Y la derecha, o sea, la izquierda ha hecho autocrítica. Y además pagó las consecuencias. Puso los muertos, puso el exilio, puso la tortura y puso que se implementara a cabalidad el programa de derecha en Chile. Sin embargo, yo también quiero que la derecha reconozca que la decisión de hacer inviable e imposible el gobierno de Allende viene desde antes de que Allende asumiera. Ni un problema. Porque a Schneider lo mataron antes de que Allende asumiera. Ni un problema. Entonces, lo que yo quiero, no, sino una interpelación a ti, lo que yo espero es que la derecha también diga, ¿sabe qué? Nosotros financiamos el terrorismo, financiamos los paros, fuimos a Estados Unidos, recibimos plata de la CIA para desestabilizar este país. Por lo tanto, aquel problema que el golpe solucionó fue un problema que ellos también crearon y que además, dado los resultados, se quedaron con todo. Hablando de Augusto Pinochet, ¿fue presidente de este país Augusto Pinochet o no? Gonzalo Vinter. Así que no. Me parece que la parte de la discusión que es como de la palabra es medio irrelevante. Para mí fue un dictador, asesino, ladrón, corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Y me quedo ahí y no perdería más tiempo. Si ejerció la presidencia o no, es no es relevante. Sobre la palabra. Hay gente que dice que presidente es democrático, entonces yo tendría que decir, no fue presidente, un dictador. Alguien dice, se puede ser presidente dictador. Me parece que es una discusión semántica muy irrelevante. Para mí lo claro es que fue un dictador, asesino, que ocupó el Estado para robar él y para entregarle los bienes del Estado a su amigo. Yo le hago un llamado para que nosotros podamos trabajar para que nuestro sector firme ese acuerdo, que sería maravilloso. Pongan la primera parte, reconozcan lo que pasó. Pues. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es súper claro. ¿Por qué existió un golpe de Estado? ¿Y por qué existe un golpe de Estado? Porque se fomentó la violencia, se trató de... ¿Por parte de quién? Del presidente Allende y su gobierno, tratar de implementar una dictadura... Patria y Libertad no incentivó en nuestro país la violencia. Eran dos gatos. Pero también ¿cómo se volaban gasoductos y oleoductos? También los paros del cobre, los paros de los camiones. También le incentivó. Todo. Pero por eso mismo yo vuelvo a reiterar algo que debiese ser obvio a estas alturas. Debiésemos no solamente reconocer ni interpelarnos entre bando y bando, si es que existiera un solo bando o dos bandos, sino que debiésemos analizar de verdad por qué fuimos capaces de perder la democracia. Eso es. Connie, pero no me contestaron. ¿Fue presidente Augusto Pinochet? Es que yo no sé cómo definir presidente, porque el presidente podría ser democrático, fue dictador, lo que fuera. Él tuvo a cargo un país, pero lo que me interesa es lo siguiente, que ojalá logremos sanar este día en el futuro. No podemos seguir. Europa con todo lo que vivió con las guerras mundiales, trabaja juntos y nosotros seguimos peleando. Pero para poder pelear hay que decirla firme de todos lados y no solo siempre echarle la culpa a los del frente. Creo que esta semana pasaron en una misma línea 4 cosas muy importantes. Primero, una ex convencional de la UDI llevó la ley de delitos económicos, que es una muy buena ley presentada transversalmente por personas de Chile también, al Tribunal Constitucional para defender a los empresarios que cometan delitos. En segundo lugar, en la comisión, en la misma línea, en la comisión de trabajo, se sigue defendiendo el interés de la AFP. En tercer lugar, los convencionales de republicanos están defendiendo a la constitucionalización de la ISAPRE y el retroceso en el derecho a huelga. Me parece muy peligroso la forma en que la discusión en Chile es puros adornos cuando finalmente lo relevante es que la derecha está instalando una agenda antitrabajadores pro gran capital.